Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, antes bien protestó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? No lo soy, dijo. ¿Eres tú el Mesías? No. Le respondieron entonces: pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: pues, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el Mesías? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Sacerdotes y levitas de Jerusalén van a preguntar a Juan Bautista, con esta expectación mesiánica que había en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, si era él, al final, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el Emmanuel enviado. Y San Juan Bautista, aquel de que nuestro Señor Jesucristo dijo que no había nacido hombre más grande que San Juan Bautista, dijo: yo no soy el Mesías. Vayan a ver, en todo caso, al que es el Mesías esperado. Toda esta expectación mesiánica se da siempre en tiempo de Adviento. ¿Por qué? Porque en apenas menos de 10 días estamos celebrando la natividad del único Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y así como está la expectación mesiánica en tiempos de Jesús, todavía al día de hoy el pueblo de Israel lo sigue esperando. Es tanta la confusión que hay hoy en día que, por ejemplo, la semana pasada el presidente de la nación actual, después de haber jurado por los santos evangelios, haberse arrodillado al entrar a la Catedral de Buenos Aires, termina después celebrando a las pocas horas Hanukkah, una fiesta judía, porque es un poco el arquetipo del católico actual, que no tiene formación. Entonces más o menos cree que es lo mismo ser católico que ser judío, ser católico y ser budista. Y lo cierto es que la antigua ley, después de la venida del Mesías esperado, del Hijo de Dios hecho hombre, ya no tiene ningún sentido sino para aquellos que dicen las Escrituras en el libro del Apocalipsis: Israel permanezca como pueblo elegido de Dios, que traicionó las promesas, hasta el fin de los tiempos, para que se convierta en masa y se muestre entonces el poder total de Dios. Hay todo un misterio en el pueblo judío. Un gran libro del padre Julio Membiel se llama justamente así: El judío en el misterio de la historia. Por eso un católico debe procurar convertir a los judíos. Cuando un judío se convierte, es genial, porque es como San Pablo, su nombre realmente es un pueblo elegido, que traicionó las promesas, ciertamente, pero que justamente como es el pueblo elegido, y el padre Membiel dice, uno no puede tampoco estar siendo antijudío. ¿Por qué estar yendo contra el pueblo elegido de Dios, aunque haya sido traidor? Lo decimos cada vez en la Santa Misa, cuando termina la misa. Impropria venit, a los suyos vino,
Et sui eum non receperon. Y a él no lo recibieron. Vieron los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Por eso quería aprovechar hoy, porque como somos católicos de nuestros tiempos, y a veces escuchamos algunas profecías, nada más que en Semana Santa, por si algún día se encuentran con algún judío a quien hay que intentar convertir, como a toda la gente, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice el Evangelio de San Juan. Voy a compartir con ustedes algunas de las profecías mesiánicas que se cumplen de modo concreto en el Mesías esperado. O si algún día se encuentran con un católico que creen que es lo mismo ser católico que es judío, entonces le digan, miren, ya el Mesías ya llegó. Si fuese exactamente lo mismo, no tendría sentido el que se hubiese encarnado, que hubiese padecido y hubiese muerto en cruz por nosotros. De hecho, al leer las profecías, nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a la famosa sinagoga de Nazaret, Lucas 4, Jesús mismo dice: hoy se está cumpliendo ante ustedes esta escritura, esta profecía. Por eso escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperáis tener vida eterna, porque ellas testifican de mí. Juan 5. El Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Quién lo dice? Los curas. No, el profeta Miqueas, Antiguo Testamento, cientos de años antes de la venida de Jesús. Miqueas 5. Y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar Israel. Por esto entonces el rey Herodes, cuando llega ahora Navidad, vemos que empieza a preguntarle a sus sacerdotes, a sus rabinos, ¿dónde van a ser? Y por eso es que los Reyes Magos van a visitarlo y van a Belén, la más pequeña, porque estaba profetizado en Miqueas 5. También la famosa profecía mesiánica de Isaías 7:14, que una virgen dará a luz un hijo. Por tanto, Señor, Él mismo os dará la señal. Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llevará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Profetizó también en el Antiguo Testamento la matanza de los niños en Jerusalén. Jeremías 31. Así habla el Señor. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Raquel llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque sus hijos ya no existen. Profetizada también la matanza de los niños. La huida a Egipto. Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Conocemos la huida a Egipto. Son todas cosas que un católico debe conocer o conocemos, pero se encuentran en la Escritura. Predicación en Galilea, en las cercanías del río Jordán, Isaías 8. Dice Isaías, en un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, la zona esa justamente de Galilea, pero en el futuro lo llenará de gloria al otro lado del Jordán, que es el distrito de los paganos, donde comenzó la predicación mesiánica. Jesucristo comenzó a predicar en su propia tierra, el norte, en Galilea. Isaías 53, el Mesías iba a ser despreciado por su pueblo. Vino los suyos, decimos, y los suyos no lo recibieron. Isaías 53, despreciado, todo esto lo leemos en Semana Santa, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores, habituado al sufrimiento, como alguien de quien se aparta el rostro para no mirarlo, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Parecía un gusano, no un hombre. Entrada triunfal en Domingo de Ramos, acá siempre lo celebramos. Zacarías 9:9. La entrada triunfal a Jerusalén. El Mesías iba a entrar a Jerusalén. ¿Dónde? ¿Cómo iba a entrar? Sobre un asno. Leo, Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo. Mira que tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, tan humilde que viene montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Salmo 41 decía que iba a ser traicionado por los suyos. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, él comió mi pan y se puso contra mí. Lo leemos en el Evangelio de San Juan. Judas come del mismo plato y de la mano de Jesucristo.
Y después de que Jesús entrega su bocado, dice el Evangelio de San Juan, y entonces el demonio entró en él. La traición a Dios. Sería vendido por 30 monedas de plata. ¿Dónde está eso? Zacarías. Zacarías 11. Yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario. Y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario. 30 monedas de plata. Por 30 monedas, Judas vendió al Señor. Sin embargo, también Zacarías 11 dice que ese precio iba a ser devuelto. 11:13, Zacarías. El Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido evaluado por ellos. Entonces tomé las 30 monedas de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Todos recordamos el pasaje del Evangelio. Judas cobra las monedas y como al parecer se arrepiente, quiere devolvérselas a los sumos sacerdotes. Y como no dice, no, eso es precio de sangre, yo no voy a recibir eso, dijeron los judíos. Y entonces las tira dentro del templo. ¿Y qué hace después? Desesperado, se ahorca. Isaías 53. En su juicio el Mesías se mantendría en silencio. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante quien la esquila, él no abría su boca. Como un cordero que no hace ruido. Y aquí por eso decimos en la misa, este es el Cordero de Dios. San Juan Bautista fue el que dijo esa frase y todavía lo usamos en la liturgia. He aquí el Cordero, el único que quita el pecado del mundo. No hay otro Salvador. Sufriría por los demás. También Isaías 53, el famoso capítulo 53 de Isaías, donde narra todo el siervo sufriente de Yahvé. Llevó él sobre sí nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, pero el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido y triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y se canta siempre, Semana Santa. Por sus llagas fuimos curados. Fue crucificado entre ladrones, entre malhechores. De vuelta a Isaías 53. Yo no entiendo cómo uno lee esto y no se hace católico, siendo judío, ¿no? Por eso no se puede hacer una cosa y la otra. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado entre los malhechores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y rezado desde allí por sus transgresores. Nuestro Señor rezaba desde la cruz. Es toda una expectación mesiánica. Algunos se convirtieron en aquella época, otros no. Otros mantienen al día de hoy, como San Pablo dice, una especie de venda sobre los ojos. No quieren ver, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Sería escarnecido, despreciado. Salmo 22. Yo soy un gusano, no un hombre, oprobio de los hombres, despreciado de mi pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor que Él lo salve, puesto que en Él tenía su complacencia. Es lo que le dicen a Jesús en la cruz. Salmo 69. Profetizado estaba que le iban a dar de beber vinagre. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Zacarías 12, su costado sería traspasado. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien ustedes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Profetizado estaba que iban a sortear sus vestiduras. Salmo 22. Antiguo Testamento todo esto. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Todavía está en Jerusalén, el lugar donde se hacía el juego del rey, donde los soldados romanos, cuando estaban a punto de terminar de crucificar al pobre hombre que estaba siendo condenado a muerte, jugaban como si fuera el tatetí, las vestiduras y los bienes del condenado. También estaba profetizado, Salmo 34, ninguno de sus huesos serían quebrados. Él guarda todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por eso, cuando llegan a Jesús, no le quiebran las piernas. Lo traspasan con una lanza
el costado para ver si estaba vivo o no. Será sepultado finalmente en una tumba de ricos. De vuelta, Isaías 53, el siervo de Yahvé. Y se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. También el Mesías iba a resucitar. Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Y finalmente, que ascendería a los cielos. Salmo 68. Subiste a lo alto, hablando del Mesías. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios mismo. El pueblo de Israel es un pueblo misterioso, a quien hay que buscar también convertir, porque es en el testamento de Dios nuestro Señor, el Mesías esperado, el único Salvador, ¿no? Y es por eso que quien busca una postura tipo racista, condenada por la Iglesia, en su momento como fue Alemania del nacionalsocialismo, no es católico eso. Como tampoco es católico decir que es lo mismo ser católico que protestante o que judío o que budista. No, es tan grande la confusión que tenemos que esto que estoy diciendo que era el ABC hace algunas décadas, hay que repetirlas, porque algunos son capaces, si no, de pensar que es lo mismo la chicha que la limonada. Pidamos a Dios realmente por la conversión del pueblo de Israel, ese pueblo que traicionó a Jesucristo, que mandó la cruz al Hijo de Dios, porque en ese misterio que Dios ha permitido que todavía subsista, está parte de la salvación de aquellos que trajeron al Señor. Ave María Purísima.